Un momento. Antes de que empiece el vídeo, te voy a contar una cosa. Somos Rayola Networks, somos un proveedor de alojamiento web e infraestructura especializado en WordPress. Nuestro trabajo es tener en nuestro centro de datos en Madrid tus sitios web seguros, que carguen rápido y además, si pasa algo, tenemos soporte técnico 24 horas telefónico. Así que nada más, si quieres probar nuestros servicios, simplemente te dejo el siguiente QR. N8N es la puta hostia, y lo digo abiertamente. N8N se ha convertido en una navaja suiza, una herramienta que utilizamos para todo. Antes estaba Make.com, pero claro, ciertas situaciones con Make.com era difícil sostenerlas a base de operaciones, y más ahora que han subido un poquitín el precio. Pero N8N cambia todo, al menos la versión autoalojada, y además ahora mismo con el tema de los agentes de IA se ha vuelto imprescindible. Hasta el punto en el que mucha gente busca instalar N8N. De hecho, uno de los problemas que hay para la versión autoalojada es que hay una curva de aprendizaje, un bloqueo, una barrera de entrada que es la instalación de N8N. En Rayola Networks siempre intentamos solucionar esto con los VPS para N8N, por ejemplo, pero quiero que también sepas que se puede instalar N8N en nuestros hosting Node.js, ¿vale? Y esto, precisamente, es un vídeo para que aprendas a instalar N8N en nuestros hostings Node.js. Así que vamos con el tema. Bueno, aquí estamos. Yo creo que a estas alturas del panorama, N8N ya no necesita ningún tipo de presentación de ningún tipo, porque es un software que está entre nosotros. Ya quedó atrás el tiempo en el que yo, por ejemplo, empecé con N8N hace 4 o 5 años. 4 o 5 años no, pero igual 3 años, 4 por ahí, porque el tiempo pasa muy rápido. Que realmente nadie usaba N8N porque no tenía capacidades de IA. Digamos que N8N empezó a dispararse cuando tuvo capacidades de agentes de IA un poquito ya trabajadas. Entonces vamos con la instalación de N8N en un hosting Node.js. Antes de nada os voy a hacer una pequeña introducción. Y es que en Rayola Networks tenemos los servidores VPS para N8N, que hacemos nosotros la preinstalación de N8N usando Docker y con el proxy inverso Kadi. Esto está muy guay si solo quieres utilizar N8N, ¿vale? Pero por motivos de licencia nosotros no podemos, por ejemplo, gestionar la instalación de N8N y no podemos actualizar, ¿vale? En la instalación de N8N. Con lo cual, bueno, es para un público determinado que, que busca ciertas cosas. Nuestros servidores VPS N8N son muy buenos para N8N porque tienen muy baja latencia debido a que somos un proveedor de red de infraestructura y además prestamos muchísima atención a toda la parte de, de red de infraestructura, de latencias y demás, cosa muy importante para el tema de automatizaciones. Yo os dejo dar la chapa y vamos con lo que nos importa. Entonces, nos vamos directos a contratar un hosting Node.js porque es donde vamos a instalar N8N. Vamos a instalar N8N sin Docker, ¿vale? Usando Node.js porque N8N está desarrollado en Node.js, al menos parte de él. Así que nada, esto con el plan más pequeñito nos va a bastar, ¿vale? El más pequeñito, el más barato, si queremos ampliar algo tal, podemos, pero bueno, lo más pequeñito básico nos sirve y una vez que lo tenemos, tenemos acceso a cPanel. Una vez que estamos dentro de cPanel, tenemos que crear una aplicación Node.js, pero a mí personalmente me gusta primero crear el dominio, añadir el dominio subdominio. Esto es muy, 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 muy importante. Entonces, hay un problema, ¿vale? Hay un problemilla y es que normalmente el dominio principal da muchos problemas. El dominio principal de un hosting con cPanel da muchos problemas para instalar N8N. Entonces, lo ideal es hacerlo en un dominio subdominio añadido, ¿vale? Para esto lo hacemos desde aquí en dominios. Tenemos que añadir un dominio, un subdominio. Yo en este caso lo voy a hacer en un subdominio, pero hay que tener en cuenta que hay que apuntar también el registro A correspondiente desde el DNS, servidor DNS, o apuntar a las DNS de Rayola Networks, que son dns1.rayolanetworks.es, dns2.rayolanetworks.es y dns3.rayolanetworks.es. Si lo apuntas ahí, ya el resto lo hace el servidor, el registro A y demás, ¿vale? Para crear el subdominio. Entonces, yo, por ejemplo, lo voy a instalar aquí en ejemplo. Y para ello voy a apuntar ejemplo.singletexthub. Yo aquí ahora mismo tengo una web hecha con Lovable, pero voy a darle aquí a administrar y voy a apuntarlo a donde yo quiero, ¿vale? Concretamente a la carpeta N8N, ¿vale? Que la he creado previamente, ¿vale? De hecho, si nos vamos aquí
al administrador de archivos, vemos que, bueno, aquí tengo de todo, como puedes ver, ¿vale? Aquí tengo la carpeta N8N y está vacía, ¿vale? Se ha quedado con algo de Git, pero también lo podemos borrar. De hecho, para que no haya cosas, bueno, no me deja porque es una carpeta oculta, para que no haga cosas raras voy a sacar todos los procesos de Git. Ahora sí, me ha dejado borrarlo, ¿vale? Tenía un proceso de Git, una sincronización y claro, estaba el problema. Entonces, una vez que tenemos esto así, podemos empezar con el proceso. Yo lo que hago es apuntar este dominio, ¿vale? Que ya tengo aquí de todo abierto. Apuntar, por un lado, el dominio correspondiente a esa carpeta, N8N, ¿vale? Esto ahora mismo da 404 porque es que no hay nada en esa carpeta. Y al mismo tiempo nos vamos a cPanel y buscamos setup node.js app, ¿vale? Aquí hay una aplicación que yo tengo, tal, y pulsamos en Create Application. Y ahora tenemos que configurar una serie de cosas. Yo de memoria no me las sé, ¿vale? No, no os voy a mentir, o sea, esto tengo documentación y voy haciendo. Entonces, lo que hago es, bueno, tengo un post que os lo dejaré al final del vídeo, con un QR y un enlace, donde podéis consultar las cosas para, sobre todo las que hay que copiar y pegar, ¿vale? Que en este caso no es mucho de eso, pero bueno, está ahí. Entonces, empezamos poniendo la versión de Node.js, la recomendada, ¿vale? En este caso, la última. Application Mode, a mí me gusta ponerlo directamente en producción. Y root es más simple que nada. Ponemos N8N, que es la carpeta donde vamos a meter los archivos y donde ya tenemos apuntando el dominio. En Application URL configuramos con este desplegable ejemplo punto en este caso. Y en Startup File, por ahora, lo dejamos así, sin más historia. Hasta aquí bien, ¿no? De hecho, ahora mismo vamos a guardar. Ahora sí que vamos a tener que copiar y pegar. Se va a crear la aplicación, ¿vale? De hecho, si salimos aquí, tenemos ya la aplicación creada. Y editamos la aplicación. Y tenemos esto de aquí abajo, variables del entorno. Y tenemos que meter unas poquitas variables del entorno, que yo no me sé de memoria. Estas las vas a ver en el post que dejo al final del vídeo, ¿vale? Entonces, yo las voy a copiar fuera de cámara simplemente porque para no estar aquí copiando y pegando y no extender más el vídeo. Bueno, esta última he decidido explicaros esto, porque es que son dos. Entonces, N8N host lo pongo a 0000 para que acepte peticiones de todos lados, ¿vale? Y por otro lado, webhook URL es una variable de entorno que me permite definir la URL que vamos a usar para los webhooks, que en este caso es tan simple como coger la URL final, que ahora mismo está dando 404, ponerla aquí, sacarle el slash final y quedaría así, con el HTTPS y con todo, porque es parte de la URL. Con eso pulsamos done y ahora simplemente guardamos, ¿vale? Y da igual reiniciar la aplicación porque vamos a tener que hacer ahora una serie de cosas, con lo cual no tiene sentido reiniciar la aplicación, ya la reiniciaremos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues desgraciadamente nos vamos a la terminal SSH. Bueno, antes de ir a la terminal SSH vamos a ver una cosilla, comprobar una cosilla. Con esto que acabamos de crear la aplicación, nos vamos aquí, ¿vale? Nos vamos a N8N y vamos a ver si se ha creado todo. Efectivamente, se ha creado el archivo base, y, o sea, de arranque, vamos a decirlo así, y se han creado una serie de archivos, ¿vale? Simplemente comprobar que se haya creado es interesante y ahora sí, vamos a la terminal. Bueno, antes de continuar, hay una cosilla que tengo que explicar. Yo uso PuTTY normalmente en los vídeos, ¿vale? Porque es un cliente SSH para Windows, bueno, hay para todo, pero para Windows, que es donde lo uso yo, que es muy fácil de utilizar. El tema es que hay otras opciones, ¿vale? Pero yo, si no sabes usar un cliente SSH, pues me gusta recomendar PuTTY porque es simple, fácil y rápido. Pero hay que tener en cuenta que para uso normal y cotidiano, PuTTY es una mierda. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, yo aquí empezamos por esta parte. En hostname debes meter el nombre del hosting, ¿vale? El nombre del hosting, o sea, el dominio del hosting, perdón. O cualquier dominio, subdominio que esté apuntando a la IP del hosting, ¿vale? La IP del hosting la puedes encontrar aquí, ¿vale? Dirección IP compartida. Entonces, realmente también podrías meter esta IP aquí, ¿vale? Funcionaría. Y una vez que ya tenemos la IP o el nombre, o sea, el nombre de dominio, lo que sea, muy importante configurar el puerto. Todos los hostings de Rayola Networks que tienen acceso SSH, el hosting elástico, el hosting Node.js, el hosting Python, el hosting Ruby, todos tienen acceso SSH mediante
puerto 11022. No está por defecto, es un tema de seguridad y demás. Entonces, una vez que tenemos esto, pulsamos Open y bueno, se ha movido la ventana, pero podemos meter el login y la contraseña. El login lo vas a encontrar en el email de bienvenida del hosting al contratar el hosting, porque son los mismos datos de acceso a cPanel. El login es el usuario y la contraseña, pues es la contraseña de acceso a cPanel. Todo eso va en el correo de bienvenida del hosting, ¿vale? A contratar el hosting. Entonces, una vez los metemos, tenemos algo similar a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estoy mirando para arriba porque he movido la pantalla de arriba para poder hacerlo mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues venirnos aquí a Setup, ¿dónde está? Setup Node.js App y pulsar en aquí. Buscamos la aplicación que acabamos de añadir, en este caso esta, y le damos a editar aquí. Y ahora copiamos esto, que ya nos lo deja copiar directamente haciendo clic, nos lo llevamos aquí y con esto entramos directamente al entorno virtual de la aplicación Node.js que acabamos de añadir. Con lo cual, a partir de aquí todo va rodado, como quien dice, ¿vale? Empezamos simple, empezamos con un npm init-i para inicializar la aplicación, ¿vale? Entonces le damos y esto crea un package JSON por defecto. Si no sabes lo que es este archivo, en el centro de ayuda de Ryan Networks tenemos un post muy bueno sobre esto, sobre todo porque lo escribí yo. Entonces, una vez que tenemos esto listo, vamos a instalar n8n. Entonces, esto es muy simple. Y ahora lo que hacemos básicamente es con la línea esta para entrar en el entorno virtual, ¿vale? Asegurándonos de que estamos dentro del entorno virtual, cogemos y simplemente hacemos un npm install n8n. Pulsamos enter y ahora toca esperar hasta que acabe. Y cuando ha acabado veremos algo similar a esto, porque n8n es una aplicación muy compleja y tarda bastante en arrancar. De hecho, normalmente pues un par de minutos hay que dárselos para que arranque y por fin tengamos la interfaz de N8N delante. De hecho, aquí recargamos y ya estaría, ¿vale? La he dejado un poquito para que me encaje justo en el vídeo. Y ahora simplemente tendríamos que rellenar los datos que nos pide para crear la cuenta de administrador y con esto ya tendremos la interfaz de N8N lista para empezar a crear y gestionar automatizaciones.